Aquí en esta ocasión yo tengo 3 perfumes, de los cuales voy a crear uno solo. Aquí tenemos el Zara Extreme, Vetiver Extreme de Guerlain y David of Cool Water. Hola, bienvenidos una vez más. En esta ocasión vamos a tratar un tema fascinante. No es de una reseña, pero tiene que ver con perfumes. Y es sobre las capas de perfumes. Dirán, ok, pero ¿qué es esto de las capas de perfume? También se conoce con otros términos, en este caso en inglés, que es layering de perfumes, que básicamente lo que trata es de, a partir de tus perfumes, crear otras fragancias. Imagínate lo beneficioso que es esto. Y también rompemos en este mismo video con este concepto del mito de que una persona solo puede utilizar un perfume a la vez. No, aquí se cae ese mito, eso no es así. Puedes utilizar varias fragancias para crear una, lo que es bastante ventajoso, ya que crearás un perfume de la nada, único para ti, que se adapte a otras situaciones de tu vida diaria, ya que, como sabemos, los árabes y otras marcas de perfume suelen crear dupes casi perfectos de otras perfumerías, y a veces queremos oler un poquito más único y sobre todo gratis, porque no necesitaremos otros perfumes más de lo que ya tenemos. Así que es ideal para aquellas personas que vayan a ver a su crush y que quieran impresionarla con una fragancia y que al final ella recuerde a su ex y te deje plantado. Sí, mi ex usaba ese perfume, así te puedo decir. Imagínate. Entonces aquí yo te voy a explicar cuáles son los pasos que debes seguir para tú crear tus propios perfumes. Porque no es simplemente utilizar los perfumes mezclados a lo loco. Puedes usarlo, pero de hacerlo de este modo, harías que las fragancias compitan entre sí en lugar de simplemente unirse para crear una. Y le doy las gracias a todos nuestros seguidores. Tenemos ya poco más de 3 meses y hemos tenido algunos numeritos. Casi estamos logrando la monetización. Y nada, quiero agradecerle. También te invito a ti que no me sigues, que no te suscribes a este canal, que te suscribas para que no te pierdas este tipo de contenido. Entonces miren, aquí en esta ocasión yo tengo 3 perfumes, de los cuales voy a crear uno solo. Aquí tenemos el Zara Extreme, Vetiver Extreme de Guerlain y David of Cool Water. Son fragancias que ya le he hecho reseña en el canal. La elegí así por eso, porque si quieren pueden ir al canal y ver cuáles son las características especiales de cada una, para que entiendan mucho más este tipo de contenido. Entonces vamos a partir de algunos conceptos claves que tenemos que ver para que le saques el mayor provecho a las capas de perfumes o el perfume layering. Y es hablando en primer lugar de la pirámide olfativa de los perfumes. Así mismo como lo indica, es una pirámide en la que arriba tenemos la nota de salida, en el centro podemos tener la nota de centro, la nota de corazón o cuerpo, y debajo las notas de base o de fondo. Todo esto está estructurado dependiendo las características de cada nota olfativa. En las notas de salida son aquellas que obviamente son las primeras que nuestro olfato detecta al momento de atomizar un perfume. Son fragancias más rápidas, como las cítricas, las acuáticas, incluso florales también, o frutales. Ya en el corazón son fragancias que son, así como te indiqué, que son las fragancias de cuerpo, son aquellas que moldean el perfume dándole una característica, ya donde la fragancia comienza a tener su personalidad básicamente. Aquí hay notas un poquito más pesadas, pueden ser especiadas, herbales, y en el corazón es donde en la base es donde son las responsables de mantener el perfume por más tiempo en tu piel o en la ropa, y son las más vamos a decirlo, robustas. Pueden ser amaderadas, almizcladas, especiadas, también cálidas, y ese tipo de fragancias. Así entonces que ya sabemos cómo es la pirámide olfativa, sabemos de qué manera podemos colocar las capas de perfumes para
que éstas no compitan entre sí. Se puede decir que ya te expliqué la pirámide olfativa, ¿verdad? En la que en primer lugar tenemos las notas más rápidas, más frescas. Aquí en la nota olfativa en la nota olfativa de salida podemos incluir la familia que son como la acuática, la cítrica, las frutales. En las notas medias, las familias olfativas que también pueden ser especiadas, también pueden ser herbales, y la familia de base, la amaderada, la mezclada y la orientales, que son perfumes bastante cargados que sirven muy bien de base. En esta ocasión yo tengo este perfume que es especial, es oriental especiado. Ahí contiene lavanda, cardamomo, pimienta. Este será mi corazón, el corazón de la fragancia será este, que es amaderado, aromático, pero es más fresco, por decirlo de algún modo. Y de salida tendría entonces el Davidoff Cool Water. Otra cosa es que no necesariamente necesitamos saber demasiada teoría para saber cómo combinar los perfumes, sino el olor. Ya el olor te dice a ti qué tan cargado, qué tan profundo es una fragancia y cómo funcionaría, si funcionaría como base, si funcionaría como corazón o salida. Entonces por eso se está estructurado así, de esta manera. Base, corazón y salida. Entonces mires, aquí tengo en primer lugar, o sea, como nota de salida, el Davidoff Cool Water, vetiver como corazón y base. Si tuviéramos, o sea, yo quisiera un perfume mucho más robusto, yo podría incluir entonces este, que es un perfume bastante fuerte, cargado, y podríamos ver este lugar y ponerlo así: base, corazón, salida, o así también. Es decir, es recomendable hacer diferentes variaciones. Si tú no eres muy experto en este mundo de la perfumería, te recomendaría que uses primero 2 fragancias para ir haciendo probaditas y así detectar cuál es el mejor perfume para ti. Entonces, puede haber varias opciones. Una es colocar los diferentes perfumes en puntos distintos de nuestro cuerpo, específicamente en puntos calientes o en parte de la ropa, para ir haciendo una combinación. Pero esto da que si una persona se acerca mucho a ti, en este caso diría un encuentro amoroso, podría oler un perfume diferente en cada parte de tu cuerpo, y creo que eso no sería tan bueno, ¿verdad? A la larga las fragancias se mezclarían y darían una sola nota, por decirlo de algún modo. Pero lo que queremos es colocar el perfume en puntos cercanos, por decirlo de este modo. Yo utilizaré mi muñeca. Ojo también, como te mencioné al principio, no necesitas saber demasiadas informaciones como las notas y salidas, familias y demás. Simplemente entender el concepto y tú, oliendo la fragancia, saber en qué categoría de las 3 caería ese perfume. Entonces, sería colocar en primer lugar la más cargada. Ahí fui. Lo haré así porque por falta de espacio lo haré en la misma muñeca todo, pero tú puedes hacer diferentes variaciones. No hay una estructura única. Yo estoy utilizando 2 atomizaciones. Bueno, pues bien podría ser una sola, no hace falta. Y aquí va. Como ven, es mucho para un solo punto, así que esto es algo que ustedes irán variando. Si en la parte del cuello, ponérsela en lugares muy cercanos, porque si no le chorrearía la fragancia. Y aquí se crea una fragancia totalmente única que yo he venido utilizando por un tiempo, es decir, la combinación de las 3, pero de una manera distinta. Ya puede que por aquí le deje una sección de un video, de un short, perdón, que hice, donde yo en una botellita como esta hago la fragancia, es decir, extraigo unas 20 o 30 atomizaciones dependiendo del perfume. En este caso yo traería 20 de atomizaciones de aquí, 10 y 5, y así crearía un porcentaje de un perfume único ahí y lo llevaría conmigo. Pero lo de perfume layering
no es directamente aplicable de este modo, sino de colocarte diferentes fragancias en diferentes partes del cuerpo para al final crear una. Entonces, señores, esta es la información que ustedes necesitan saber para crear un perfume único. Vuelvo y repito, si no sabes demasiado de perfumes, utiliza 2 variaciones, atendiendo a la lógica de las notas de salida y los acordes. Si no sabes demasiado de qué son los acordes, qué son las familias olfativas, notas y demás, me lo puedo dejar en los comentarios y te hago un video explicativo. Pues nada, esto ha sido todo por hoy sobre cómo hacer tus propios perfumes. ¿Qué tal la idea? ¿Qué te parece el contenido? Indícamelo por favor en los comentarios. Suscríbete, da like, comparte y ahí te lo dejo.